De inmediato le vamos a dar la bienvenida a Santiago Roncagliolo, escritor, por supuesto, a quien le agradecemos además madrugar en Barcelona por la diferencia horaria y acompañarnos esta noche en Cara a Cara. ¿Qué tal, Santiago? Buenas noches. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Por qué se han despertado tan temprano? Buenos días, efectivamente. Vamos a hablar, por supuesto, del nuevo libro de Santiago, Y líbranos del mal, que acaba de aparecer. Pero antes, de todas maneras, quería extenderle las condolencias por el fallecimiento de su padre, Rafael, y quería tocar un punto que mencionaste en la columna que le dedicaste hace algunos días en La República, que era esta característica de cómo él se dedicaba en realidad a hacer que la gente converse, a hacer que la gente se entienda. Conocemos la trayectoria de Rafael Roncagliolo, todo lo que tuvo que ver además en política internacional y demás, pero revelas, ¿no? o destacas este rasgo en particular que nos recuerda lo mal que estamos en ese punto, como la política peruana, y eso ha pasado en otros países, pero como la política peruana en particular ha ido perdiendo esa capacidad esencial, que es una función pues central de la política, de que la gente se entienda. Efectivamente, muchas gracias por el pésame. Yo creo que esta es una circunstancia en la que vamos a echar mucho de menos a alguien como él, que era capaz de poner a las personas a dialogar y que creía que siempre había posibilidad de dialogar, ¿no? Esta campaña es un ejemplo de cómo en política puede no usarse el diálogo, no quererse el diálogo, y esto solamente es malo para todos nosotros, sin duda. Y efectivamente, diálogos cuando antes habían instancias como las que promovía Rafael, instancias como el Acuerdo Nacional, donde era de alguna manera obligatorio, pero en los últimos años lo que hemos visto precisamente es que el ejercicio de este diálogo, de búsqueda de consenso, era ya prácticamente una actividad detestable, una actividad casi que se asumía con una carga peyorativa. Eso es un rasgo que tú ves que está pasando por lo general la política. Por supuesto, pues Europa tiene sus propias cuitas, pero está pasando el ejercicio político por una crisis para llegar a consensos. ¿Nos hemos olvidado de cómo aplicarla? Sí, yo creo que en muchos países las opiniones públicas se están polarizando hasta el punto en que ya las opiniones no sirven para entenderse, sino para saber de qué lado estás y no entenderte, porque al que no está de tu lado no tienes que escucharlo. Supongo que tiene que ver con fenómenos de comunicación, con las redes sociales, con la desconfianza de las personas en el sistema, que hace que cada uno se agrupe en sus tribus ideológicas o nacionales. Pero no solo es un caso peruano. Vivimos en un mundo cada día más sectario. Quizá por eso a mí me interesa escribir sobre sectas, porque en el fondo son una representación del mundo en que en que vivimos cada vez más encerrados, en los que piensan como nosotros. Y el peso sectario de Y líbranos del mal se puede ver prácticamente, ¿no? desde el saque, cuando ubicas la novela en esta Lima sanisidrina absolutamente elitista al punto de la chifladura, ¿no? Cuando aparece, no voy a dar spoilers, pero cuando aparece, ¿no? este personaje con sombrero de ala ancha en San Isidro y shorts, ¿no? Ya entrado en años, que es esta suerte de personaje, como repito, ¿no? Un poco ya fuera de sí, de decadencia social, ¿no? De decadencia social, que por supuesto se va viendo ya a lo largo de la novela, que tiene que ver con pues una secta religiosa muy similar evidentemente a una que se ha descubierto o se ha develado pues en Lima en los últimos años. ¿Qué te inspiró para abordar un tema como este, que carga muchos de nuestros vicios nacionales, porque tiene que ver con, además de todo, con el tema sectario, con el tema tribal, con el clasismo, con el racismo que todavía pues azota al país, ¿no? Bueno, yo creo que sobre todo tiene que ver con los silencios que guarda nuestro país, ¿no? Esta novela habla de abusos que ocurren frente a todo el mundo, pero que nadie menciona, cosas de las que nadie habla, secretos que las familias tienen que guardar porque su propia clase social los tiene que guardar. Y
y de cómo eso va deteriorando sus vidas y su presente. El personaje de esta novela, Jimmy, viene al Perú a conocer su historia, a conocer la historia de su padre, pero también la historia de las cosas que el Perú no se dice, que la sociedad no quiere pronunciar. Y creo que para eso se escriben los libros, para hablar de los temas que no nos gustan, para hablar de las cosas que nos dan miedo, para ponernos enfrente a nuestros lados oscuros y obligarnos a hablar de ellos. ¿Fue el desarrollo, por ejemplo, que se ha visto en prensa y en algunas investigaciones, por decirlas, de no ficción, las que te motivaron, o hubo un caso en particular que tú pudiste conocer de cerca? Hubo varias pequeñas cosas que fui averiguando sobre el caso de abusos en la congregación Sodalite, que me sirvieron de inspiración para tratar de imaginar una historia que podría haber ocurrido en Perú o en cualquier otro sitio, ¿no? Uh-huh. Varios detalles me llamaban la atención, como el hecho de que los chicos escogidos para ser víctimas eran chicos con figuras paternas débiles o enfermas o lejanas. Uh-huh. Eran adolescentes que no sabían ser hombres adultos porque sus modelos más cercanos, sus modelos familiares se habían disuelto, y entonces la congregación les ofrecía un padre, les ofrecía una familia, ¿no? Pero luego como había casos, por ejemplo, de gente que era abusada sin saberlo, solo descubría lo que había pasado muchos años después, uh-huh, por cómo estaban tan lavados de cerebro que no eran capaces de reconocer ni siquiera el sexo, ¿no? Como chicos normales y bien educados, de hecho, y de alta posición, se convierten en víctimas, y como gente religiosa y noble se convierte en monstruos, era una de las cosas que me interesaba explorar. Siempre me interesa explorar por qué la gente hace cosas atroces, ¿no? Siempre escribo historias de terror, solo que no son de fantasmas o persecuciones, sino que los espectros están en el corazón humano, en la mente de las personas. Uh-huh. Vamos a ir a una pausa también para poder hablar un poquito de lo que está pasando en nuestra política, pero te quería dejar con una última pregunta sobre el libro. Hablabas que esto tiene que ver también con las familias, ¿no?, que guardan secretos, más allá de todo lo que estás describiendo, y que se quedan esos secretos. Yo tenía una conversación hace algún tiempo con personas en Chile a propósito de los abusos que se develaron, y allí lo que veías en ese momento era, en este caso, la indignación de gente que podía pertenecer a clase alta y que efectivamente vieron, ¿no?, descubrir esto recientemente. Es decir, a los chicos de clase alta que los mandaban a estos colegios, resulta que se había dado esto y se generó una ruptura. Estamos viviendo una ruptura también generacional por ese lado. España la ha vivido, que duda cabe, pero en el Perú, en un país como el Perú, con tanto conservadurismo y demás, ya estamos viviendo una ruptura generacional por esa parte. Regresamos después de la pausa. Santiago Roncagliolo, este tema en parte que trabajas en tu última novela y como señalabas es una constante de tu obra, estos secretos lacerantes, vergonzantes de las familias que se llevan como una procesión en silencio, ¿ya no van más ahora? Bueno, creo que tuvieron que ver, tú lo dijiste, en Chile y en Perú, en muchos países tuvieron mucho que ver con una clase social. Es decir, los miembros de las clases más altas ya vivían un poco segregados de los demás del país y sintiéndose amenazados por los demás, de manera que encerrarlos en una secta más corta, más pequeña, era más fácil. Es una constante que provengan las víctimas de gente con muchos recursos, uh-huh, porque se pueden refugiar más en este silencio, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Los libros, las denuncias, todo lo que se ha ido haciendo en los últimos años en muchos países con casos como estos, dándoles luz, son lo que ayudan a cobrar conciencia de que estas cosas no se pueden hacer, porque los abusos, el daño viene
de gente a la que quieres. Es difícil cobrar conciencia de que esa gente te puede hacer daño. Para eso es que sirven contar estas historias ficticias o reales cuando lo son y echar luz sobre la oscuridad, porque mientras más hablemos de estas cosas, menos fácil será que ocurran, ¿no? Para terminar donde comenzamos, no recuerdo una campaña tan polarizada en el Perú como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Parecíamos movernos, ¿no?, en medio de otros ejes, siempre el fujimorismo, tanto en pro como en anti, como un personaje central de la política peruana en los últimos años, pero esto es otra cosa. ¿Cómo observas las elecciones desde España? Bueno, son muy particulares y siento que son un giro del guión inesperado, ¿no? En algún sentido, yo creo que Keiko está compitiendo contra sí misma. El otro candidato, si habla, lo dicen desde su propio partido, explícitamente no lo cubren en muchos medios, es nulo, es como si no existiese, dice algo y su propia gente suele destruirlo. Entonces, de alguna manera, Keiko está compitiendo contra su propio antivoto. Lo que vamos a ver es si la gente está dispuesta a votar a Keiko en último caso, o si el antivoto de Keiko es tan alto que le gana a la propia Keiko. Castillo no le va a ganar. Keiko va a competir contra sí misma y es increíble que podría perder. ¿Hay algo que ella pueda hacer? Bueno, creo que es muy extraño que que haya hecho tan pocos esfuerzos y tenga tan poco interés en ganar a todos los votantes que no votaron. Necesitarías dar señales de tener interés en la igualdad, en los derechos de minorías, en la institucionalidad, en muchos temas de los que prácticamente no habla. Ha basado su campaña en galvanizar a sus votantes, galvanizar a sus bases para arrojarlos contra el comunismo, pero no sé si eso tiene más efecto en aumentar su antivoto que su voto. Como decía hace un ratito, su principal enemigo es ella misma, su principal enemigo es su antivoto. Efectivamente, una campaña sumamente particular donde se verá, en este caso, en el caso de la candidata, porque has descrito lo que pasa con el otro candidato, en el caso de la candidata, si es que ella efectivamente va a poder abrirse a quienes podrían hacerle ganar o efectivamente perder la elección, que es sin duda ese electorado muy resistente. Gracias, Santiago Roncaliolo, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Suerte además con el libro.